Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, un placer. La Alianza por el Clima. ¿En qué consiste esta nueva alianza por el clima? Bueno, la Alianza por el Clima es una plataforma que reúne a más de 400 organizaciones en conjunto. Tenemos un antecedente en el año 2008, del cual venimos algunas organizaciones también, de lo que en aquel momento llamamos Coalición Clima, cuando esperábamos en Copenhague en el año 2009, que fue una nueva cumbre sobre el clima, llegar a un acuerdo que nunca llegó. Y bueno, desde entonces hemos ido trabajando conjuntamente, pero ahora de cara a París en diciembre, en lo que se llama la COP21, la cumbre sobre el cambio climático de Naciones Unidas, hay muchas organizaciones de diferentes ámbitos reunidas con el fin de pedir tanto a nuestros gobiernos que sean coherentes con las exigencias de una naturaleza que nos pide cada vez ser más sostenibles en nuestra manera de vivir y de producir, y por otro lado por sensibilizar a nuestra sociedad, ¿no? Formamos la Alianza para el Clima más de 400 organizaciones. Somos organizaciones muy diferentes. Hay organizaciones ambientalistas, por supuesto. Hay muchas organizaciones de desarrollo. Hay organizaciones de consumidores, sindicatos, gente del mundo de la academia. Hay plataformas como la Plataforma Rural, por ejemplo, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que reúne a más de 300 organizaciones, la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo. Es decir, al final somos una multitud de actores sociales que desde diferentes intereses entendemos que el cambio climático es una batalla común y compartida, porque es mucho lo que está en juego respecto de la humanidad, del futuro de nuestro planeta. Manos Unidas es el caso. Tú me vienes en representación de Manos Unidas. ¿Por qué Manos Unidas está en la Alianza por el Clima? Bueno, en primer lugar, Manos Unidas es una organización de cooperación al desarrollo, y recuerdo cuando comenzamos a trabajar en la Coalición Clima, algunas de las personas que apoyan nuestro trabajo nos decían: ¿y vosotros qué hacéis metidos en temas ambientales si no sois una organización ecologista? ¿Qué es lo que hacéis, no? Y la respuesta que dábamos en aquel momento y que seguimos dando ahora es muy sencilla y es muy evidente. Para nosotros el cambio climático es una cuestión evidentemente ambiental, pero también es una cuestión económica y es una cuestión social. No solo eso, sino que además consideramos que el cambio climático es una injusticia. ¿Por qué? Por tres cosas. En primer lugar, porque a quien más afecta, aunque nos afecta a todos porque vivimos en nuestro único planeta, a quien más afecta es a la gente más pobre, que es más vulnerable a los efectos del cambio climático, en primer lugar. En segundo lugar, porque son los pobres y estas personas más vulnerables los menos responsables de lo que ha generado el cambio climático, que está muy vinculado a nuestros modelos de producción de energía y emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Son los menos responsables y además son los que tienen menos recursos para poder reaccionar y defenderse frente a los cambios y a los desafíos que supone el cambio climático. Por eso creemos que es una injusticia social y que tenemos que ayudar a cambiarla, ¿no? Además, en nuestro caso somos una organización de desarrollo y una organización formada por muchos creyentes, que desde un espíritu creyente entendemos que nuestra manera de vivir comprometidamente, entre otras cosas, implica una gran sensibilidad no solamente frente a la gente más pobre, sino ante estas cuestiones del cuidado de la naturaleza, que al final forman parte de nuestra responsabilidad frente al mundo. ¿Tú crees que la sociedad en general y la española están por fin sensibilizadas o hay gente que sigue negando la evidencia de que algo está pasando a nivel climático? Bueno, yo diría, yo creo que hemos avanzado, ¿eh? Si miramos en retrospectiva a lo que fue los años previos a Copenhague, en cuanto al discurso sobre las evidencias del cambio climático, realmente en medios de comunicación, en el mundo de los políticos y también en la sociedad, yo creo que había una percepción, una sensación mayor de ambigüedad respecto de la rotundidad del cambio climático como un hecho científico, ¿no? Ahí hemos dado pasos entre otras cosas porque el último informe del IPCC, del panel de científicos que estudian el cambio climático, es muy rotundo en los datos que aporta, ¿no? Habla de
un cambio climático inequívoco y dice que es extremadamente probable, es decir, con un 95% de posibilidades, que además este cambio climático, que es inequívoco, y luego dan una serie de datos, se ha producido, entre otras cosas, o básicamente por la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, que está vinculado a nuestro modelo de producción y de uso de la energía basada en los combustibles fósiles, ¿no? En el petróleo, en el gas y en el carbón. Entonces, eso, por un lado, yo creo que hoy tenemos una evidencia bastante mayor. Sensibilidad por parte de la gente, yo creo que hoy tenemos muchísima mayor sensibilidad respecto de todo lo que es la necesidad de vivir de una manera mucho más sostenible en términos generales. Hablemos en términos de salud, en términos de alimentación, en términos de uso de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy tenemos una mayor sensibilidad y, entre otras cosas, la cuestión del cambio climático hoy se vive de una manera más preocupante y creo que hoy tenemos mayor capacidad de tener el apoyo de toda la sociedad detrás nuestra para exigir a nuestros gobernantes que finalmente lleguen a un acuerdo. Vale, entonces a nivel personal habéis hecho un manifiesto, como el de a pie que nos esté escuchando, ¿qué podemos hacer para ayudar a divulgarlo, para poder sumarnos a esa alianza y hacer que también en nuestra vida haya esa coherencia, ¿no?, con este mensaje de urgencia de que el planeta nos necesita? Sí, yo creo que podemos hacer varias cosas, ¿no? Lo primero, a un nivel muy básico de difusión, ¿no? Nosotros hace unas semanas hicimos público nuestro manifiesto, ahí son 2 paginitas, en esas 2 paginitas planteamos los mensajes fundamentales que tienen que ver con lo que estoy hablando, con la exigencia de nuestros gobiernos de llegar a un acuerdo que tenga 3 características, ¿no? Que sea, por un lado, ambicioso, en el sentido de que se llegue al nivel de ambición que plantean los científicos para que nuestro planeta no entre a riesgo por cambio climático, que sea justo, es decir, donde cada país aporte lo que tenga que aportar, que eso es diferente según las circunstancias de cada país, ¿no? Y que sea vinculante, que sea obligatorio, ¿no? Entonces, bueno, y una serie de cosas que se pueden encontrar ahí en el manifiesto. Lo primero es ayudarnos a difundirlo, ¿no? Lo segundo es contar con el apoyo de la gente cuando pedimos en medios o cuando llegan momentos clave donde hay que salir a la calle, porque hay que manifestar que realmente necesitamos un cambio. Ahí es muy importante el apoyo. Y hay una tercera dimensión que posiblemente sea la más importante, ¿no?, que es cómo internalizamos en nuestra manera de entender la vida en términos de hábitos, de actitudes, de valores y de costumbres, qué significa vivir de manera cada vez más solidaria y más sostenible. Y eso habitualmente está vinculado a maneras más simples de vivir, muy alejadas de ese mundo consumo, de esa rueda del consumismo que es absolutamente insostenible por todos lados, ¿no? Y supone otra manera, una sensibilidad diferente a la hora de situarse frente a la realidad, en las relaciones, en cómo nos relacionamos con nuestros alimentos, en cómo nos relacionamos con aquello que nos mueve para ir a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estos cambios profundos en la manera de vivir nos parece que es la clave de que el mundo realmente pueda llegar a ser sostenible, pero eso desde luego supone, por otro lado, en términos políticos, el incentivo a todo aquello que nos permita vivir de otra manera. Si no tenemos este apoyo que venga dado por políticas que apoyen la sostenibilidad, será muy difícil. ¿Tienes esperanza en que el COP21 por fin vincule de una manera obligatoria a los gobiernos a tomar medidas? No lo sé. No lo sé. Realmente el fiasco que sufrimos en Copenhague en el año 2009 por parte de toda la sociedad civil y yo creo que de mucha gente fue tan grande que yo creo que hoy tenemos miedo a generarnos expectativas que luego nos frustren, ¿no? Sí que puedo decir que hoy, a diferencia del 2009, hay un mayor compromiso por parte de los estados, hay mayor voluntad política expresada en una serie de compromisos voluntarios, no obligatorios ni jurídicamente vinculantes, sino voluntarios, que en el momento actual, al menos los países más importantes en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero, los compromisos voluntarios que están presentando no llegan a cubrir el nivel de ambición que necesitamos realmente para afrontar el problema del cambio climático, pero están yendo mucho más allá también de lo que pensábamos, eso es verdad, ¿no? Entonces es posible que nos encontremos con un escenario relativamente ambicioso, donde siempre será mejor eso que nada. ¿Resolverá eso el problema? No, seguramente no. Tendremos que seguir negociando y ganando en niveles de ambición también, seguramente. Pero estoy seguro que lo que salga de París este mes de diciembre será mejor que Copenhague. Muchísimas gracias
por traernos esta noticia y por animar a la gente a ese cambio profundo que todos tenemos que hacer. Muchísimas gracias a vosotros.